allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos para continuar nuestro estudio. Ahora yo las notas. Capítulo 13, versículo 4 nos toca hoy abordar. Bueno, y el trabajo misionero está en progresión. La gran comisión se está cumpliendo y allí tenemos a Bernabé, a Juan Marcos y sin duda alguna, aunque es una opinión personal, pero no creo que sea solo mía, al más grande de los apóstoles, trabajando en su primer viaje misionero. Y el trabajo a los que han sido llamados es un trabajo demandante, porque es un trabajo en el que ellos visitan las sinagogas como modus operandi, y ellos van primero a la sinagoga y luego a los gentiles. Pero claro, cuando van a los gentiles no tienen la base del conocimiento del Antiguo Testamento y de su ética, así que tienen que no solo predicar a Cristo como Salvador del mundo, sino que además tienen que sentar las bases de la ética cristiana, lo cual era un trabajo que ahora lo decimos rápido, pero no era tan común. Porque nosotros vivimos en una era en que, aunque muy distorsionada lamentablemente por el momento, la ética cristiana sigue siendo la base de la cultura occidental. Y entonces es fácil entender cuáles son los pecados y cuáles son las contradicciones contra la cultura, pero en la cultura greco-romana no había escuchado nunca el Evangelio, ni entendía ni idea de la ética judía, de la ética judía o antiguo testamentaria. Por lo tanto, los apóstoles, los enviados, tienen este asunto entre ellos. Leemos allí en los primeros versículos, dice: pues ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Parece que el apóstol, el Espíritu Santo recalca que es él el que los envió. Aunque sabemos que la iglesia los comisionó, obviamente la iglesia está en representación, como vimos el domingo pasado con Ken, de lo que el Espíritu Santo ha elegido. Así que emprendieron este viaje en el entorno del año 46 o 47 después de Cristo. Y probablemente este viaje haya durado año y medio, más o menos 18 meses. El énfasis en la gran comisión comienza. Antioquía es una ciudad que se encontraba en una zona montañosa y Seleucia es un puerto que está a unos 19 kilómetros más hacia la costa y obviamente sobre la costa. Servía como puerto entonces para Antioquía, así que ellos van hasta ahí. Y van hasta el primer lugar donde pueden llegar, que es Chipre. Chipre es de donde es originario Bernabé. Así que contaban allí con una base como para conocer la cultura del lugar. Y viajan hasta allí. Dice el versículo 5, al llegar a Salamina, que es un puerto que está ubicado en Chipre, enfrente, en términos relativos, a Seleucia. O sea, es la costa este de Chipre, vieron que Chipre es una isla alargada, la costa este enfrente a la costa de Asia, o a la costa de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Llegan allí, a Salamina. Salamina era un puerto sumamente próspero, donde había una gran multitud de comercio, y con el gran movimiento comercial había una multitud de judíos comerciando, dedicados al comercio y a las finanzas. Y había también muchas sinagogas. Así que ellos van directamente allí. La estrategia misionera de Pablo es siempre ir primero a los judíos y luego ir a los gentiles. Claro, para los judíos era más fácil recibir el mensaje porque ellos estaban acostumbrados al mensaje del Antiguo Testamento, lo creían autoritativo, y ellos usaban las Escrituras para probar que el Antiguo Testamento absolutamente hablaba de Cristo. Y esto es lo que ellos hacían. Y eso es una buena estrategia para hoy, cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a predicar al pueblo judío, o algún contacto que tengamos de esa etnia, de ese origen judío, algún uruguayo judío, en vez de nosotros judaizarnos y volvernos medios rabines, medios moyes, nosotros tenemos que mostrarles que el Antiguo Testamento es un libro protocristiano, habla de Cristo. Es un libro que señala a Cristo, es un libro que está en torno a Cristo,
es un es un libro que está empapado de Cristo. Y entonces debemos cristianizarlos en vez de nosotros judaizarnos. Es exactamente al revés. A veces hay un énfasis en las misiones hacia este pueblo en especial, hacia este grupo nacional en especial, en el que a veces, no siempre, a veces hay demasiada cosa cultural, porque claro, nos empapa el Antiguo Testamento y mucha estrella de David, pero en realidad lo que importa es la cruz. Porque la estrella de David no es ningún símbolo, la cruz de donde Cristo murió, la cruz es el símbolo donde se mató a nuestro Salvador, y ese Salvador es el que da testimonio del Antiguo Testamento. Entonces ellos van directo a decir que este Cristo es el que había cumplido las profecías. Este es el modelo que aplicarán en todo el primer tiempo. Primero los judíos y luego los gentiles. Tal como Pablo escribirá en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego o al gentil. Así que se nos dice que Juan estaba allí, sirviendo como asistente. Este es Juan Marcos, como ya lo vimos el domingo pasado. Este Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio según Marcos. Y es también aquel hijo de aquella viuda rica donde la iglesia se congregaba en Jerusalén. Y sabemos que era una viuda rica porque se nos dice que la iglesia se juntaba en la casa de María. Era viuda porque si no daría el nombre de su esposo. Y era rica porque tenía una casa y posesiones. Pero además era rica porque su hijo se vestía de sábanas especialmente caras. ¿Cómo sabemos que su hijo? Bien, lo sabemos por Marcos capítulo 14. Veámoslo un poquito a ver para conocer a este Marquito que está entre nosotros y que está entre Bernabé y Pablo, que va a ser motivo de que Bernabé y Pablo tengan una pequeña diferencia, se separen, y después terminará siendo muy útil para la obra de Dios cuando llegue el momento en que tiene que serlo. Marcos capítulo 14, versículo 51, dice, cierto joven seguía a Jesús la noche del arresto, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. El término sábana allí es un término griego usado para una sábana, lo que ahora podemos decir de la seda más fina, carísimo, carísimo esa prenda. Este hombre, seguramente joven, casi púber, seguramente sorprendido por el arresto de Jesús y el ruido del arresto, estaba durmiendo y estaba desnudo. Así que se cubrió con una sábana y lo seguían para ver a dónde lo iban a poner, a dónde lo iban a llevar. Y los soldados y del templo, los que habían enviado los fariseos, lo vieron y lo quisieron atrapar. Y se da esta cosa tan curiosa, ¿no? Él dejó las sábanas entre ellos y se escapó desnudo por la noche, corriendo por allí, por Jerusalén. Pero vemos que este hombre, que además era pariente de Bernabé, está involucrado. Y ahora está en el primer viaje misionero. El calor del primer viaje misionero va a ser demasiado, parece, por esta vez, para Juan Marcos, pero no lo descarta para siempre. Hay siempre con Cristo segundas oportunidades y más adelante Él va a volver a la obra. Pero ahora está acá, ahora está trabajando, está sirviendo y está en medio de Bernabé y de Pablo, sus mayores. Dice el versículo 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago. Pafos es el otro puerto y es la capital de Chipre, que está, si recorremos, recuerden la isla larga, por la línea de abajo, por el sur, casi no llega a 200 kilómetros. Chipre es una isla montañosa en la zona norte, la que daría el frente a la moderna Europa, y por abajo, lo que daría enfrente a la moderna África o a la África, allí había una semiplanicie, y allí caminaron por la llanura unos 200 kilómetros. Y fueron y había allí, dice, un cierto mago, un falso profeta, agrega, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, gracioso, hijo de Jesús. Bar Jesús, muy propiamente, probablemente sea Bar Josué, porque Jesús y Josué es el mismo nombre, que era judío y que practicaba
las artes ocultas y además oficiaba de falso profeta. Y estaba, dice el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Los misioneros emprenden este viaje hacia el oeste y van hasta Pafos y se da que está un procónsul, que es un oficial del gobierno romano, no dependiente del emperador, sino del Senado romano. Era anual en su gobierno y tenía potestades casi dictatoriales, porque él concentraba el poder político, el poder militar y el poder judicial solo en su mano. O sea que era una persona realmente de mucho peso. Había también en Pafos un enorme templo a Afrodita y era una ciudad también de mucho movimiento económico y culturalmente muy movida. Y acá estaba este procónsul, sostenido por el senado romano, con notable poder, hombre inteligente, lo que quiere decir que era intelectualmente inquieto. Y deseaba ver a los apóstoles, no porque fuera temeroso de Dios, no es el caso de ser un hombre como Cornelio. Este es un hombre que es intelectualmente activo. Quiere escuchar esto que están diciendo los nuevos. Está abierto a nuevas tendencias. Y está siendo fuertemente influenciado por Bar Jesús, que además de ser un falso profeta, no es ningún chanta. Se nos dice, cuando Pablo lo confronte, le llama hijo del diablo, con una redacción que nos dice y nos señala o nos indica que él practicaba trato con los demonios. O sea, que era un hombre oscuro, realmente oscuro. Y notamos otro patrón en el trabajo del apóstol Pablo y de Bernabé. Es un patrón que también nos sirve a nosotros hoy para evangelizar. Ellos siempre se dirigen a las ciudades centrales para establecer así una cabeza misionera y luego diseminarlas. Es interesante este patrón. Siempre vamos a ver a Pablo yendo a las ciudades importantes, a las ciudades populosas, yendo a donde hay mucha gente para luego, como rayos de bicicleta, distribuir, el trabajo misionero se distribuya desde allí. Claro, esto es nuevo, está pasando por primera vez. Y así está Pablo dirigiéndose junto con Bernabé y con su asistente a este territorio. El procónsul empleaba seguramente a Bar Jesús para adivinar el futuro, lo más seguro, y para protegerse de los males. Es un mundo altamente religioso y tremendamente supersticioso, el mundo grecorromano de aquella época, y obviamente para maldecir a sus enemigos. O sea que era un hombre acostumbrado a estas cosas. Y este hijo de Josué, este judío, practicaba estas artes demoníacas. Es interesante que, aún negando la propia fe judía, vemos a los judíos oponiéndose al Evangelio. De cualquier manera, tremendamente. Esas tremendas paradojas. Primero, recuerdan a Simón, el mago, el que tuvo trato con Pedro, y ahora Bar Jesús, el mago, oponiéndose a Pablo y Bernabé. Sergio Pablo era un hombre despierto y estaba interesado en conocer. Dice el versículo 8, pero Elimás, ese es el nombre griego de Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Es interesante. Otro patrón que se repite y que hay que atender. ¿Por qué los judíos, entre otras cosas, mataron a Jesús? Porque estos vendrán, tomarán a este y lo harán rey, y vendrán los romanos y destruirán todo lo nuestro. Hay un trasfondo económico. Y acá, ¿qué le pasa a Bar Jesús? Lo mismo. Seguramente no era gratuito el servicio de Bar Jesús. Y seguramente no era barato. Y entonces aquí está la oposición económica. Y trataba de desviarlo. Y le hacía oposición. Increíble que Elimás, además era un nombre griego, en árabe significa mago malo o algo así, mago. Una cosa que no lo podemos dejar de notar. Tratando de desviar la fe del procónsul, versículo 9, entonces Saulo, llamado también Pablo, cambio de nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y te quedarás ciego y no verás el sol
por algún tiempo. Oh, la cosa es dura. Pablo directamente lo maldice. Al igual que la respuesta de Pedro contra Simón, la respuesta contra el mal es dura y contundente. No hay medias tintas. Simplemente lo enfrenta. Le dice, esto no, lo tuyo no es bueno, no es positivo. No es que sos un mago bien intencionado. No. Eso es malvado, es ruin y estás oponiéndote a Dios. Y Dios va a castigarte. Sin embargo, no hay ausencia de misericordia. Porque va a quedar ciego por algún tiempo. No todo el tiempo. ¿Habrá vuelto la vista y luz espiritual a Elimás? No lo sabemos, pero esperamos que sí. Seguramente Elimás se llevó un buen susto con esto. Y bien aprendió que el Dios al que trataba de enfrentarse era muy superior a sus espíritus que él consultaba. Eso no tengo duda que lo aprendió. Si se convirtió o no, no lo dice. Pablo lo enfrenta directamente. Y entonces el procónsul puede observar claramente el poder de uno y el poder del otro. Porque las artes mágicas necesitan ritos. Es relativamente sofisticado. Necesita pociones, velas, dibujitos. Pero esto es la palabra de Pablo. Solo la palabra. Solo la confrontación directa y la ceguera instantánea. Eso sí que es poder. Eso sí que es poder. Dice el 11, ahora la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Nosotros lo leemos así, pero imaginen que ustedes en este momento quedan ciegos. Miedo, temor, horror, deseo de ir a casa, vergüenza. ¿Cuántas cosas? ¿Qué habrá pensado Bar Jesús cuando estaba en su casa solo, cuando lo dejaron en su casa? Ciego, completamente. ¿Habrá invocado a los demonios? ¿Habrá hecho alguna cosa para recuperar la vista? Y cuando no la recuperó, y pasaron los días, y su corazón fue trabajado por el juicio de Dios, ¿habrá vuelto en sí? No lo sé, esperamos que sí. Pero el que sí volvió en sí fue el procónsul que lo captó de inmediato. Recuerdan que este era un hombre intelectualmente despierto. Lo vio, lo comprendió de inmediato. Entonces, se nos dice en el texto, volviendo, dice, al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, iba buscando quien lo guiara. Entonces, versículo 12, el procónsul cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es interesante. Al ver el milagro y también asustarse un poco, al sorprenderse, creyó en el milagro, en la doctrina del Señor. El Evangelio le fue predicado y él tuvo que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Creyó la doctrina del Señor. Otro aspecto, no predicamos testimonios, ni predicamos experiencias, ni predicamos milagros. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y ese es el asunto. Así que Elimás vio el poder de quien le predicaba, pero la predicación llegó a él. No dijeron, bueno, ¿viste que lo dejamos ciego esto? ¿Vas a creer o no? No fue ese tipo de trato. ¿Vas a creer o querés quedarte cieguito? No. No, dudo que Pablo hubiera hecho eso. Muy probablemente le dijo, a este que ha dejado ciego, a fulano, estamos acá en terreno absolutamente inventando, ¿no? Pero muy probablemente prosiguió a la explicación del Evangelio. Y él creyó el Evangelio. Entonces, ante la incapacidad de Bar Jesús y la capacidad demostrada por los apóstoles de Pablo, se muestra algo más importante. La superioridad del Dios de Pablo y la superioridad de sus apóstoles sobre la superioridad del Dios de Bar Jesús y su apóstol. La oscuridad es vencida por la luz. Y queridos, siempre ha sucedido así desde aquella época hasta ahora. Porque no hay lugar donde se predique el Evangelio que el Evangelio vuelva vacío. Porque definitivamente el Evangelio ha ido prosperando desde esta época hasta aquí. Creyó la persona de mayor importancia de Chipre y probablemente muchos con él. No se nos dice cuántos judíos creyeron en Seleucia, ni cuántos en Pafos, o cuántos gentiles en Seleucia y cuántos en Pafos, pero probablemente solamente el procónsul fuera uno de ellos.
Es tremendamente leccionador para nosotros ver cómo a partir de este momento el Evangelio empieza a abrirse camino a través de la oscuridad del mundo. Y este capítulo es el capítulo previo cuando vamos a dejar a los apóstoles a punto de saltar hacia Europa. Un continente que en los posteriores siglos tendría tanto que ver con el evangelismo al mundo entero. Y lo estamos viendo abrir ante nuestros ojos. Este evangelio no ha conocido retroceso. Y además de las profecías sobre el Señor, se cumple también en este momento, se cumple no únicamente aquí, sino que empieza a cumplirse de una manera tremenda. Ya había comenzado con Pedro y Cornelio, ¿no? Había comenzado con Felipe y los samaritanos, había comenzado con los mismos judíos en Jerusalén, en Pentecostés. La palabra de Dios en Isaías 55, si quieren venir conmigo, si no, yo se los leo. Isaías 55, ya supongo yo que algunos se estarán viendo qué es, capítulo 55, versículos 8, un poco más atrás de donde estamos, Isaías 55, se me cayó un marcador, ahora lo levanto, 55:8 que dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, lo mismo que escuchábamos a primera hora, la parábola o el ejemplo de la siembra y la cosecha, dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Aquí está, este es el momento donde claramente las tinieblas en la persona de Bar Jesús, pero las tinieblas en general son juzgadas. Cristo expuso a los demonios y a Satanás en la cruz, cancelando el decreto y los juicios que estaban sobre nosotros, sobre los judíos de su época y sobre todos los posteriores que hemos creído. Exponiendo a las potestades del mal y derrotándolos. Aquí vemos una derrota práctica. Bar Jesús no puede oponerse al apóstol Pablo, pero en la realidad, en el fondo, es que Satanás no puede oponerse a Dios y la oscuridad no puede oponerse a la luz, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden comprender la luz en el sentido que no pueden apagarla, no pueden bajarla. Al contrario, las tinieblas son denunciadas por la luz y aquí lo vemos. La inmediatez del juicio sobre Bar Jesús es una anécdota para ver la inmediatez del juicio de Dios sobre la oscuridad. El continente europeo está enfrente y está en absoluta oscuridad en este momento. Pero la luz viaja dentro de dos sujetos, de tres, hasta que uno de los tres se quiera volver porque no aguantó el calor. Pero el asunto es que viaja con dos sujetos. Y viaja con dos sujetos sencillos y comunes que sin la luz que portan no serían nada. ¿Es realmente posible que un continente sea convertido por un par de hombres? Bueno, no, desde el punto de vista humano no. ¿Es realmente posible que gente extranjera llegue y te diga lo que debes creer y se produzca la fe? No, en términos no, por más gran orador que seas. El Espíritu Santo está viajando a través de ellos y está convirtiendo al mundo. Sigue haciéndolo hoy 2000 años después, en nosotros. La misma oscuridad parece victoriosa a nuestro alrededor, pero no lo es cuando nosotros exponemos la luz. Finalmente Satanás no tiene la última palabra. Finalmente el mundo no va a derrotar al Evangelio, sino que Cristo tiene la última palabra, porque Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el invicto, Él ha vencido, Él ha salido como ese rey en el caballo blanco, venciendo y para vencer. No será detenido por la oscuridad.
Y cuando Él venga, cuando Él decida finalmente irrumpir de nuevo en la historia humana, físicamente para poner fin a este orden de cosas, nosotros debemos ser hallados, si somos la generación, si tuviéramos la gracia de ser la generación que le ve venir, ser hallados trabajando victoriosos, sabiendo que portamos la palabra de victoria, que la palabra final está del lado nuestro y no del lado del enemigo. El enemigo es más numeroso, sí. El enemigo hace más ruido, sí. El enemigo tiene más poder, no más poder que nuestro Dios. La cosa empieza a cambiar. El enemigo parece que tiene más dinero, tiene mucho más dinero, pero no tiene la palabra final, porque la palabra final la tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas cosas se ven en estos 8 versículos. Aquí se yergue la figura del más grande de los apóstoles, sin duda alguna, como fue el apóstol Pablo, siendo el abortivo, el que no formaba parte de los 12, es el último, el perseguidor de la iglesia, un hombre erudito y malo, que fue convencido de Cristo de que no era más que un instrumento para la gloria de su nombre. Y nosotros, personas menos brillantes que Pablo, pero también malos, hemos sido convencidos de la bondad de Dios para con nosotros. Y tenemos este glorioso mensaje en nuestros vasos de barro. Portamos el mensaje de la gloria de Dios. Un mensaje que no va a ser derrotado. Un mensaje que por quien es el autor es invencible. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos en estos 8 versículos. El Señor bendiga su palabra.